Ahora siguiendo con la parte 2, el ángulo entre altura y bisectriz. Tenemos que buscar x, que es la que tenemos acá, y tenemos una fórmula que nos dice que x es igual al ángulo A menos el ángulo C sobre 2. ¿Ya? Aquí tenemos que una altura y una bisectriz, ¿ya? Pero vamos a fijarnos en el rectángulo que tenemos aquí señalado. Recordemos que si es que tenemos de un lado 90 grados, a este lado también tenemos 90 grados, ¿ya? Y aquí aplicamos una propiedad de los ángulos agudos de los triángulos rectángulos, que los ángulos agudos, la suma de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo es igual a 90 grados. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que el ángulo A más el ángulo más el ángulo 1 menos x, ya que este ángulo se forma ya que este ángulo de aquí es 1, al ser una bisectriz se mide lo mismo que acá, que es 1. Pero aquí como tenemos x, este ángulo se considera al restar el 1 menos el x, así que ahí tenemos este ángulo. Así que el ángulo A más el ángulo 1 menos x es igual a 90 grados. Ya, ahora vamos con su segunda parte. Su segunda parte nos centramos en un nuevo triángulo rectángulo que es un poco más grande. Aquí aplicamos los ángulos agudos de nuevo, pero el ángulo agudo esta vez va a ser C y va a ser todo lo de aquí. Y todo este ángulo de acá es el ángulo 1 y el ángulo X. Entonces sería C más X más 1 es igual a 90. ¿Ya? Si nos damos cuenta con el anterior, tenemos 90 y 90. Esta fórmula de aquí es la fórmula anteriormente obtenida. Así que al tener 90 en ambos, podemos igualarlos. Y nos queda que el ángulo A más el ángulo 1 menos X es igual al ángulo C más X más 1. Aquí ya tenemos que simplemente despejar. 1 se van, las X se quedan a un lado y la C pasa al otro lado restando. Y nos queda que el ángulo A menos C. Y todo esto es sobre 2. Y todo esto es igual a X. Y así hemos demostrado la fórmula que estábamos tratando de demostrar. Ahora vamos al ángulo entre altura y mediana en triángulo rectángulo. En un triángulo. Bueno. Como tenemos una mediana, esta termina en un punto medio de un lado, que sería aquí. Sería aquí. Esto nos dice que este lado es igual a este lado y es igual a este lado. ¿Ya? Pero si recordamos, un triángulo isósceles tiene dos lados iguales. Y aquí tenemos este lado igual y este lado igual. Al ser un isósceles tiene sus dos ángulos iguales. El ángulo es igual a este ángulo. ¿Ya? Pero si vemos aquí tenemos otro isósceles. Y si este era 1, el ángulo 1, entonces este también es ángulo 1. ¿Ya? Y si nos damos cuenta aquí, el ángulo 1 es el ángulo C. O sea, el ángulo 1 es igual al ángulo C. ¿Ya?
Y lo que nos pide es encontrar X. ¿Ya? Aquí tenemos el ángulo más grande. También tenemos que ver que el ángulo B es igual al ángulo 1. Y si nos damos cuenta, todo este ángulo de aquí es 1. Entonces todo esto puede ser considerado B. ¿Ya? Y como nos pide X, simplemente tendríamos que restar C. ¿Ya? Entonces, tendríamos que usar el ángulo 1 es igual al ángulo B. Y el ángulo entre B, A y H es C, como se demuestra aquí, como nos dice el gráfico. Y X es igual a B, es el ángulo más grande, menos el ángulo que no nos sirve, que sería C, y ahí conseguiríamos X. Y de esta forma queda demostrado esta fórmula. Y eso sería todo de momento. Se van a seguir haciendo más demostraciones más adelante.